Sí, este es un tema que no solamente interesa a los padres, sino que yo diría que sobre todo a los jóvenes. Y los jóvenes cada vez son más activos en política y en estos momentos donde está ocurriendo lo que está ocurriendo en el país, lo vemos. Son los jóvenes los que salen a la calle, son los jóvenes los que más bulla hacen, son los jóvenes los que se mueven en redes sociales. Y los jóvenes actúan dependiendo de los valores que tengan y dependiendo de la concepción del mundo que tengan. Entonces, por supuesto que esto no es solo para los papás, sino también, y yo diría que fundamentalmente para los jóvenes, que son los que vienen a construir, a cambiar lo que está y a construir el futuro. Y bueno, mi idea es hablar del estado de bienestar y de la familia, que es un tema muy, muy interesante que muy poca gente trata porque como la mayoría de temas que nosotros solemos hablar es polémico, ¿no? A ver, el estado de bienestar es el Estado proveyendo a la gente eso que han llamado derechos sociales, ¿no? ¿Qué son derechos sociales? Bueno, pues salud, educación, pensiones, cuidar de los niños, de los adolescentes, de las madres solteras, de los ancianos, de los enfermos. Derechos sociales es casi cualquier cosa. A todo el mundo se le ocurre cada día un nuevo derecho social. Entonces, la gente suele decir, bueno, yo cómo voy a estar en contra de que el Estado de todas esas cosas, si es bueno que el Estado de eso. Entonces, por supuesto, salir a hablar en contra del estado de bienestar es primero contraintuitivo y segundo, la gente le suele dar un poco de pena incluso decir este tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, sobre lo de derechos hago una pequeña aclaración. Yo estoy de acuerdo con los derechos, pero con los derechos negativos, no con los derechos positivos. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo derecho a la educación, por supuesto que tengo derecho a la educación. Si yo me quiero educar, tengo derecho a ir, pagar una universidad y educarme. Pero yo no tengo derecho a quitarle a mi vecino dinero para yo ir y educarme como yo quiera. Que yo tengo derecho a la salud, claro, yo tengo derecho a pagar un médico y a tener acceso a los servicios de salud, pero yo no tengo derecho a quitarle a mi vecino para yo pagarme mi médico. Entonces, yo sí creo en los derechos, como que la gente tiene que tener acceso a todas estas cosas, a todo lo que quiera, pero no como un derecho de que yo le tenga que quitar a la gente que trabaja y que se esfuerza para conseguir cosas para yo poderme pagar lo que yo quiera. Y menos cuando cada vez se inventan más derechos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el derecho al aborto. Y entonces las feministas, ustedes las ven gritando aborto legal, seguro, que por supuesto todos sabemos que no es seguro, no hay aborto seguro y gratuito. Eh, entonces, bueno, ese es el estado de bienestar. Y la gente suele creer que simplemente es bueno y que no hay nada de malo en el estado de bienestar. El estado de bienestar tiene muchas, muchas cosas malas. El estado de bienestar destruye la moral de las personas, en tanto que los vuelve dependientes. Cuando el estado de bienestar, entre más grande sea, y entre un país más aplique estas políticas de estado de bienestar, le dice a la gente, no se preocupe, si usted no pudo salir adelante, yo lo voy a mantener. Y en países, por ejemplo, como en Estados Unidos, si perteneces a una cierta comunidad, el estado de bienestar te puede mantener durante toda tu vida. Entonces, si eres, por ejemplo, negro, estás en una comunidad supuestamente de riesgo, y si tienes menos de ciertos ingresos, pues entonces tienes derecho a ciertas cosas. Y te pueden dar por siempre, cada mes, un sueldo y además te dan una vivienda, ¿no? Eh, y eso, desde luego que la gente debería tener en cuenta que eso afecta a la moralidad de las personas. Eso es tener a la gente como perros, decirles yo les tiro migajas para que sobrevivan. Ustedes, yo creo que todos se acordarán de esa frase del trabajo dignifica al hombre. A ver, esto es una concepción, digamos, más en el fondo de la ética, de la moral, de la vida. Am, Hay un filósofo que dice, uno es lo que hace. Cuando ustedes les preguntan, ¿ustedes qué son? Yo no digo, es que yo soy Vanessa, tengo pecas, no, yo digo, yo soy economista, trabajo de periodista. Uno se define en cuanto a lo que hace y si uno no hace nada, ¿uno qué es? El estado de bienestar promueve que la gente no haga nada. Es decir, seguro muchos de los que están acá tienen valores y convicciones fuertes y aunque les ofrecieran un subsidio, ustedes preferirían seguir trabajando. Pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que se deja
caer en la tentación y que si le ofrecen un subsidio, dice, bueno, prefiero quedarme en casa y no hacer nada y vivo del subsidio del gobierno y vamos a la pereza. El estado de bienestar, además, destruye la responsabilidad, por eso que les digo, si el Estado se va a hacer cargo de mis hijos, porque hay subsidios para las madres solteras, pues yo no tengo que preocuparme tanto por tener una familia, por ser responsable a la hora de tener novios si es que soy joven, porque es que luego si de pronto quedo en embarazo o aborto, o el Estado me da plata para mantener a mi niño, ¿no? Entonces, el estado de bienestar destruye la responsabilidad. El estado de bienestar también descapitaliza las sociedades. La gente suele ahorrar porque, bueno, ¿qué voy a hacer más adelante? Quiero más adelante tener estas cosas, quiero más adelante darles a mis hijos esta educación, quiero más adelante cuando esté viejo disfrutar de este retiro, pero cuando el estado de bienestar empieza a ofrecer todo, pero además ese estado de bienestar se paga con el dinero de todos, entonces no suben y no suben los impuestos, la gente primero no tiene para ahorrar, entonces descapitaliza las sociedades, el Estado quitando tantos impuestos, poniendo tantos impuestos, descapitaliza las sociedades, pero además hace que mucha gente que no tiene dinero dice, bueno, al fin y al cabo tengo la pensión estatal, tengo la salud estatal, hay educación estatal, entonces, bueno, me gasto todo lo que voy ganando al mes, no voy a ahorrar, porque me quitan mucho dinero, pero entonces voy a utilizar los servicios estatales y no me queda más es la mejor opción. El estado de bienestar también destruye la solidaridad y esto está, digamos, hay estudios sobre esto y es muy bonito ver esas cifras. Bueno, muy bonito, muy aterrador por el lado que se quiera ver. Hay gente que dice que es que los ricos no dan, que los ricos son egoístas, que a los ricos no les gusta regalar nada ni hacer caridad. Eso es mentiras. Am, Cuando las sociedades bajan los impuestos y tienen menos impuestos, a la gente le gusta donar, a la gente le gusta donar, a la gente le gusta ayudar, a la gente le gusta crear fundaciones, le gusta dar su trabajo, pero es que si uno vive en una sociedad donde apenas le alcanza para poder pagarse uno mismo sus cosas, pues ¿cómo va a hacer caridad? Y luego también, si uno dice, bueno, me sacan casi el 50% del sueldo al año, uno termina trabajando casi 6 meses del año para los políticos, pues bueno, que con esa plata se encarguen de los pobres, de los enfermos, de los ancianos, de quien sea, porque a mí ya me quitaron la mitad del sueldo, no tengo para dar. El estado de bienestar también acaba con la solidaridad. Y yo me puedo quedar mencionándoles de verdad, por lo menos 10 puntos más que yo tengo muy claros de cómo el estado de bienestar perjudica, es dañino. Pero vamos al punto de esta conferencia, que es cómo el estado de bienestar destruye la familia. Um, bueno, familia se puede entender dependiendo de las ideas, los valores, la ética que uno tenga. Si ustedes me preguntan a mí, que soy creyente, ¿qué es familia? Pues yo les voy a decir que familia es la unión entre un hombre y una mujer ante Dios y para Dios, y que eso encierra diferentes responsabilidades y características. Entonces, para mí una familia, pues es para siempre, cuando te casas es para siempre, cuando te casas, además, es para tener hijos y esos hijos tienen que ser educados en una fe y tienes el compromiso de educarlos en esa fe. Y también tienes un compromiso cristiano para que esa familia sea útil a la sociedad y aporte a la sociedad, ¿no? Pero incluso, ojo, porque esto que yo digo y esta idea de un estado de bienestar dañino para las familias, incluso si alguien tiene una concepción diferente de familia y, por ejemplo, no es creyente, también va a ver que igual el estado de bienestar es dañino para esa familia que él considere, por ejemplo, atea. Por ejemplo, alguien que dice, bueno, yo tengo mi familia, yo no quiero tener hijos y nosotros somos ateos. Bueno, ¿usted qué considera que esa es su familia y que está, es lo que usted quiere para su vida? El estado de bienestar también daña esa familia. Um, la familia es la forma más eficiente de organización que hay en una sociedad. Y la gente se le está olvidando de eso, pero antes eso era muy claro, porque es que es muy fuerte la eficiencia de la familia, el poder que tiene la familia. Hoy en día a mí me ha tocado encontrarme con gente que me dice, amigos míos que me preguntan, eh, oye, pero la familia ¿para qué es importante? Y yo me asombro, ¿cómo es posible que alguien a mí me pregunte, ah,
¿por qué es importante la familia? La familia, am, lo tenía muy claro la importancia de la familia antes. Yo recuerdo que a mi abuela, por ejemplo, ah, obviamente una familia muy grande, 7 hijos, y mi abuela me decía, bueno, es que, por ejemplo, a mí me dejaban semanas e incluso meses en la casa del vecino, que los vecinos eran como nuestra familia, o en la casa de los tíos de mi abuela la dejaban incluso meses, porque los papás tenían que ocuparse en otras cosas y confiaban plenamente en esa familia que además se hacía cargo de ella en alimentación, en educación, en muchas cosas por meses, por semanas. Y la gente entendía que esas redes son fundamentales, porque bueno, cuando los papás de mi abuela enfermaron y tuvieron que ocuparse en la salud de su madre, pues bueno, hubo esa gente que estuvo ahí para apoyarlos. Y antes, como no había ese estado de bienestar tan grande, que eso es otra cosa que la gente suele ignorar, la gente cree que el estado de bienestar, no sé, que se hizo la luz y ahí mismo apareció el estado de bienestar. El estado de bienestar es algo muy nuevo y antes no había eso. Y la gente, eh, digamos, ese estado de bienestar, las funciones que ahora quieren atribuir al estado de bienestar, las hacía la familia. Entonces, ¿quién se encargaba de los niños? Pues la familia. ¿Quién se encargaba de la salud? La familia. De la educación, la familia. Y la familia, no solo el papá y la mamá, sino, bueno, de mi familia también hace parte los tíos, los abuelos, incluso el vecino, como el caso que les contaba ahora, y nos ayudamos entre todos y sabemos que nos necesitamos. La familia es esa red de contención ante las cosas de afuera, ante las adversidades de la vida, ante los momentos malos de la vida, y es también esa red en la que caes cuando ya no puedes más. Eso ha sido históricamente la familia y eso es lo que se está acabando por cuenta del estado de bienestar. La familia es eficiente además por la división del trabajo. La división del trabajo es un término que se utiliza muchísimo en economía, ¿no? Y está comprobado que las sociedades se volvieron ricas a partir de, por ejemplo, entender la división social del trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, yo no hago la ropa que me pongo a diario, yo no cultivo papas, ni lechuga, ni nada de lo que me comía al almuerzo. La mayoría de las cosas que yo uso y consumo a diario no las hago yo. Yo me dedico a hacer algo especial, que es a lo que yo siento que soy mejor. Entonces, yo soy mejor comunicando y entonces me dedico a las comunicaciones. Y con el dinero que me pagan de eso, yo compro las otras cosas de gente que es mejor en esas cosas y se dedica a esas cosas y entre todos intercambiamos. La familia es eso chiquito. Am, los jóvenes, por ejemplo, los niños y los jóvenes no tienen plata, no tienen experiencia. Pero están sus papás y sus abuelos que tienen plata y tienen experiencia. Y los abuelos no tienen la energía y la vitalidad de pronto para salir a trabajar todos los días y para hacer cosas. Bueno, pero los jóvenes sí tienen eso. Los papás se encargan de los niños para darles la educación y los niños cuando van creciendo, los papás van envejeciendo, entonces luego los adultos se encargan de sus padres, porque bueno, sus padres se encargaron de ellos y los sacaron adelante cuando eran chiquitos. Incluso esto es, si lo quieren ver, porque hay, claro, yo soy economista y estas teorías incluso se tratan en la economía como un contrato. Si lo quieren ver así, también es así, como un contrato. Tú me ayudas cuando yo no puedo, me pagas la educación y yo a cambio de eso, cuenta conmigo que cuando seas viejo yo te voy a mantener y yo te voy a ayudar. Entonces, en la familia hay diferentes características de cada uno, también el hombre y la mujer, ¿no? El hombre es fuerte, el hombre tiene más fuerza para enfrentar no solo físicamente, sino también, digamos, las situaciones difíciles de la vida, a veces tiene más carácter, y la mujer está más dada al cuidado, y por eso históricamente la mujer se ha dedicado al cuidado de la familia, que es fundamental, que cada vez quieren echar eso más por debajo, como si no fuera importante el cuidado de la familia, pero es fundamental. Y el hombre históricamente se ha dedicado a proveer los alimentos, y esa división que hay en la familia es fundamental y repito, la familia es la forma más eficiente de organización que tiene una sociedad. Ahora bien, todas esas cosas que hace la familia, que funcionan tan bien,
y que durante años la sociedad comprobó que son importantes, que es importante tener una familia, que es importante tener papás, que es importante tener hermanos, que es importante tener tíos unidos, que no significa que no peleen, sino que a pesar de las peleas saben que son familia y se ayudan. Una vez un señor me decía, los hermanos están para dos cosas. Es una visión muy particular y muy graciosa de ver esto, pero es un poco, me sorprendió porque, bueno, incluso la gente que no se lleva bien con sus hermanos entiende. Él me decía, los hermanos están para dos cosas. La mayoría de las veces para pelear, pero también están para ayudarte cuando caes y nadie más te ayuda. Incluso si no te llevas bien con tus hermanos y con tu familia, es tu familia y la ayudas en el momento de la necesidad. ¿Qué es lo que pasa con el estado de bienestar? Y ahora sí entremos por completo, digamos, al tema. El estado de bienestar, que por encima ofrece tantas cosas bonitas y la gente dice tantas cosas buenas del estado de bienestar, que darle educación a los niños. Claro, entre más niños eduque el gobierno mejor, entre más les dé mejor y si les puede dar la comida mejor y las guarderías, desde guardería hasta universidad, si el Estado les puede dar a todos gratis mejor. Pues no, no es mejor, es peor. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo, con las guarderías? Que eso es algo que es una propuesta, ya digo yo sé que esto es difícil de entender para muchos, que además es una propuesta muy amplia en política, guarderías para todos los niños y con alimentación para todos los niños. Acá en Estados Unidos hay ejemplos muy grandes de ese tipo de políticas, por ejemplo, para la comunidad negra. Vuelvo y lo repito porque acá en Estados Unidos hay cifras y hay ejemplos de lo que ha pasado durante años con eso. Lo que sucede con el estado de bienestar, alguien me podrá decir, pero es que no acaba con la familia de lleno porque hay gente que puede tener esas ayudas y no va a cambiar sus valores. Sí, pero lastimosamente las cifras en la aplicación de esas cosas muestran que la gente a veces, mucha gente suele ser muy débil en sus valores y ese tipo de subsidios y de ayudas cambian sus objetivos y cambian su comportamiento en la vida. Entonces, cuando uno le da a una mamá, le dice a una mamá, yo le voy a dar guardería para su niño y su niño va a estar alimentado de 6 de la mañana a 4 de la tarde o 5 de la tarde, usted solamente venga y recójalo en la noche. Primero, son niños que no tienen en sus primeros meses ese acompañamiento de la madre ni siquiera de la familia, de gente que es extraña a ellos y durante 5 días a la semana. Pero segundo, estás bajándole a la mujer el costo o la responsabilidad de tener un bebé. Es decir, si yo vivo en un lugar donde a mí me dicen, estoy hablando de jóvenes, ¿no? Una joven que vive en un lugar donde le dicen, si usted queda en embarazo, bueno, primero puede abortar. Segundo, si no aborta, el Estado le va a dar guardería para su niño. Eso reduce ese costo y ese riesgo, diferente a una mujer, una chica que dice, bueno, si yo tengo un niño, yo no voy a tener quien me lo cuide, entonces voy a ser responsable y no voy a andar teniendo niños porque ¿quién me lo va a cuidar? Voy a tener niños solo cuando tenga una pareja estable, cuando me case y cuando mi esposo me pueda ayudar y cuando podamos responder los dos por ese niño y podamos responder bien por ese niño, por lo menos en lo mínimo, no que no tenga comida y lo deje tirado. Ahora, eh, esto, vuelvo a lo de las comunidades negras que ha pasado acá en Estados Unidos y que está tan de moda ahora, porque acá en Estados Unidos, digamos, la protesta más llamativa es lo de BLM, Black Lives Matter, y ellos dicen, bueno, pero es que los negros tenemos unas cifras muy diferentes a las de los blancos, es cierto, en escolaridad y también en ingresos y en resultados. Cuando uno se pone a ver cómo esas cifras se van degenerando a medida que en Estados Unidos van aumentando esas políticas sociales de estado de bienestar enfocadas a supuestas comunidades vulnerables como los negros, te das cuenta que este tipo de cosas, cuando generación tras generación le dices a una persona, es que si usted tiene niños, acá en Estados Unidos incluso es que te dan un subsidio, ¿no? Entonces, si usted tiene niño por fuera del matrimonio, yo lo premio con guardería y además con subsidio. Repito, hay gente que me va a decir, bueno, pero es que es una ayuda, la gente no va a tener niños
porque eso pase. Hay gente que tiene niños porque le dan subsidios dependiendo del subsidio, y acá incluso te pueden dar casa dependiendo de dónde estés, de la situación en la que estés, ¿no? Pero además, puede ser que no sea un incentivo directo de lo voy a hacer para que me den el subsidio, pero sí, de nuevo, baja ese costo y hace que la responsabilidad y las cosas que tenga que afrontar sean mucho menores, y por lo tanto no va a decir, bueno, es que me va a tocar estar con el niño todos los días, sacar plata para tenerlo, para atenderlo, no, porque es que el Estado se va a encargar de él. Entonces no necesito tener una familia y un esposo con el cual pueda darle un buen hogar al niño, porque es que puedo ser madre soltera y el Estado se va a encargar del niño. Es decir, los incentivos no son a que tengas una familia como antes, no son a que te encargues de tu niño, a que tu familia sea fuerte para poder sacar adelante a ese niño, no, porque el Estado se encarga de ese niño. Y luego súbelo al colegio, de lo mismo. Ahora súbelo a la universidad, educación gratis para los adolescentes. Y entonces ahí podemos incluso incluir otros factores, ¿no? Eh, el otro día me decía una mamá colombiana acá, me decía, Vanessa, yo estoy que me voy con mi niña para Colombia porque yo no me aguanto esto. Es decir, acá ella puede ir a la universidad, además el gobierno le da subsidios, y además con cualquier trabajo que ella se consiga, eh, ya va a poder pagarse las pocas cosas que se tiene que pagar, porque acá hay muchos subsidios dependiendo de las condiciones, ¿no? Y entonces yo no tengo autoridad sobre ella, porque es que en Colombia los papás le dicen a los hijos, me decía ella, ¿no? En Colombia los papás le dicen a los hijos, yo te pago la universidad, yo te pago todo, entonces estas son las reglas que tienes en la casa, y uno crece con eso y uno entiende eso. Claro, mis papás me pagan todo, pues no me dejan hacer este tipo de cosas, ¿no? Y lo voy a, esa es la autoridad que tengo, ¿no? Y la tengo que cumplir. Bueno, si el Estado se encarga de pagarte la universidad, si el Estado te da subsidio de alimentación, si el Estado te da subsidio de vivienda, porque es que la mayoría de la gente dice que entre más mejor. Y mucha gente dice, no, pero buenísimo, que el estado de bienestar le dé a los jóvenes universidad, subsidio de alimentación, subsidio de vivienda, buenísimo. Buenísimo, no. Eso es hacer que los jóvenes se escapen de la autoridad de los padres. ¿Qué debería pasar? Bueno, esa plata que le quitan a la gente debería estar en su bolsillo. Que a los papás no les saquen, que a la gente que trabaja no le saquen casi el 50% de su sueldo, sino que se lo dejen en sus bolsillos, que los papás le paguen la universidad que quieran además, porque las universidades del Estado, todos saben, eso sí es ampliamente conocido por todos, en la derecha sobre todo, que las universidades estatales son centros de adoctrinamiento. Eh, entonces, que los papás puedan elegir la universidad a la que quieren que sus niños vayan, que sus adolescentes vayan, y que además mantengan el control sobre sus hijos. Y que no sea, es que papá ahora es papá Estado. Es que a mí quien me da la educación no eres tu papá, quien me da la educación es el Estado. Un Estado que promueve antivalores, un Estado que a mí no se va a preocupar por mí. El Estado no me va a decir, mira, tú no te puedes andar emborrachando todos los fines de semana, de jueves a domingo, porque necesitas traerme estas notas, y así no se puede. Y hay jóvenes responsables, eso es cierto, pero hay otros jóvenes que no son responsables y que necesitan la experiencia y el consejo de los papás que les digan, mira, yo ya pasé por eso, no te dejes llevar por estas cosas, tienes estas normas, entonces tienes que cumplir esto. Y eso es importante, sobre todo en los primeros años de universidad, donde el joven pues se enfrenta a tanta libertad que no tenía antes, a tantas experiencias nuevas, y necesita esa autoridad. Que ojo, yo no digo que esté mal, por ejemplo, porque entonces hay gente que me podría decir, pero entonces usted dice que los jóvenes no se pueden ir a estudiar a otra parte, por ejemplo. No, sí, pero que de quien dependan, al fin y al cabo, sea de sus papás y de su familia, no que sea todo el Estado, porque entonces no van a tener, son jóvenes escapando por completo de la autoridad de los padres. Um, y de nuevo, detrás de esto, eh, mi punto va a que los jóvenes escapan de la autoridad de los padres, no necesitan a sus papás, y necesitamos para tener
esto seguramente lo entienden ustedes muy bien, para tener familias fuertes necesitamos jóvenes educados en valores, en principios, con disciplina, y esas cosas son necesarias y vienen de una familia fuerte y una familia que le inculque todo esto, ¿no? Eh, Subsidios a las madres solteras. Ah, qué bueno que el estado de bienestar de subsidios a las madres solteras, ¿no? Esa es, por ejemplo, otra de las políticas que se aplica mucho acá en Estados Unidos para las comunidades afrodescendientes. ¿Y qué pasa? Bueno, tienes eh, una gran cantidad de madres solteras que están dentro de esas comunidades que reciben subsidio por eso. Entonces, por ejemplo, las cifras acá en Estados Unidos dicen que casi el 80% de los niños afrodescendientes, nacidos de madre afrodescendiente, no crecen con su papá al lado, no tienen una familia. Claro, porque con todos esos subsidios disminuyen el costo. Es decir, la chica dice, bueno, si por ahí quedó en embarazo, pues tengo guardería para el niño, tengo educación para el niño, me dan subsidio por ser madre soltera y me dan vivienda. Acá, por ejemplo, dan vivienda, ¿no? Entonces esos niños además crecen en unos barrios que son para gente eh, que tiene muy pocos ingresos y que en su mayoría los adultos que llevan años ahí son tipos que se dedican a la vagancia o a vender drogas o a la delincuencia y crecen en esos ambientes. Um, entonces, de nuevo, los incentivos que estas políticas dan, ¿cómo disminuyen el costo que pasaba antes? Bueno, pues antes resulta que cuando no habían todas estas cosas, pensemos en la época de nuestros abuelos, o dependiendo de la edad que ustedes tengan, pues de sus padres, el Estado no les iba a dar todo eso. Cuando tenían unos niños sabían que si tenían hijos, tenían que tener una familia para sacarlos adelante y los sacaban adelante bien. Ah, no era que el Estado se iba a encargar de todo, no era que el Estado te iba a dar subsidio, que al final un subsidio es un premio, es decir, te están dando dinero por algo, me están premiando por ser madre soltera, me están premiando por tener un niño sin una familia. Disminuye, de nuevo, disminuye el costo de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Salud para todos. Salud para todos es otra de las cosas que todo el mundo quiere, que el Estado se encargue de la salud, ¿no? Primero que todo, la salud estatal es malísima. Yo creo que la mayoría de los que están acá seguramente hacen su esfuerzo cada mes para tener salud privada. ¿Por qué? Pues porque igual que las universidades, entienden que la mayoría de las cosas que maneja el Estado son muy malas. Entonces la salud estatal suele ser muy mala. Sin embargo, usted, así no use esa salud estatal, así usted tenga su seguro privado y pague su seguro privado, a usted le siguen quitando dinero de su sueldo para pagar esa salud que usted no usa y que es malísima y no usa porque es malísima. Pero entonces, de nuevo, los incentivos a tener familia se destruyen, eh, se disminuyen porque el Estado se encarga de la salud. Entonces, en lugares donde la salud es buena, mmm, en países donde la salud estatal es buena y las familias se están destruyendo y ya no hay familias, ya la gente ni siquiera se casa, ni siquiera quiere tener hijos, las personas tampoco necesitan tener buena relación con sus padres o con sus hermanos. Cuando se enferman, cuando nos enfermamos nosotros, se enfermaban nuestros padres, nuestros abuelos, pues la familia te ayudaba y era la familia la que pagaba la cuenta y eran todos los que ahorraban y tenían un seguro. Ahora no, el Estado. El Estado se encarga de todo. Si no tengo trabajo, pues el Estado me da subsidio. Si me enfermo, salud estatal. El Estado me da la enfermera incluso. No es la familia la que me cuida, no tengo necesidad de tener familia. Hay una enfermera que viene que me manda el Estado. En los países avanzados, ¿no? Entonces, cuando ves esos países donde no hay niños, que eso ya pasa en Europa, no hay niños, vas a los parques y los parques de niños van a tener que convertirse en otra cosa porque ya no hay niños, no tienen hijos. Y, y, y salto entonces de esto de la salud. Bueno, eh, la familia
Es esa red de contención que te ayuda en los malos momentos, por ejemplo, cuando te enfermas. Monetaria, pero también físicamente de voy yo y te ayudo. No vas a tener que conseguir una enfermera, o bueno, la enfermera puede estar ahí, pero va a estar tu familiar pendiente de ti. Y si estás en un mal momento y no puedes pagar, es la familia la que te ayuda a pagar. Eh, Pasemos a, por ejemplo, a lo que ocurre con las pensiones, ¿no? Con los viejos, ¿quién se encarga de los viejos? Y miren que estoy dando un montón de ejemplos del estado de bienestar y de las cosas que a mucha gente, a la mayoría de la gente le parecen tan bonitas, que el estado de todo eso. Y pasemos a los viejos, creo que hemos ido por los niños, a ver, la educación, la salud, vamos a los viejos, para un poco terminar de dar ejemplos. Iba en lo de que en países europeos supuestamente desarrollados en estas cosas, la gente no tiene hijos. Ahora, ¿por qué no tiene hijos la gente? Nos preguntémonos, ¿por qué la gente no tiene hijos? Eh, bueno, sí, porque muchos dirán, es un encarte, quiero vivir mi vida, jóvenes dirán, quiero vivir mi vida, yo no estoy para estarme levantando a cada hora, todas las noches, y bueno, quiero andar de fiesta y conseguir un buen puesto y mil cosas más. ¿Cuál es uno de los incentivos? Y esto, pues, si quieren hablarlo en materia económica, ¿no? ¿Cuál es uno de los incentivos para tener hijos? Bueno, que cuando estás viejo, ¿quién te va a cuidar? Eh, la gente, de nuevo, y vuelvo a lo que decíamos al inicio, am, cuando tu niño está chiquito, tú le pagas la educación, pero tú entiendes que cuando tú estás viejo, él se va a hacer cargo de ti. Y muchos de los incentivos son, necesito también, quiero a alguien que se encargue de mí en mi vejez, incluso si lo quieres ver solo desde el punto de vista económico. Y por supuesto también desde todo lo demás, desde la compañía, desde quiero dejar a alguien en el mundo. Es que hay muchas razones, pero incluso si solo lo ves desde el punto de vista económico, la gente pensaba, bueno, ¿quién se va a encargar de mí cuando esté viejo? Ahora, ¿quién se va a encargar de los viejos? Pues el Estado. No, tranquilo. Y los hijos abandonando a los padres. No, pero es que el Estado, mi papá tiene la pensión que le da el Estado. Y en países donde esas cosas incluso funcionan bien, pues entonces, no, pero es que mi papá, el Estado lo tiene en un buen lugar donde lo cuidan y donde le dan todo, porque el Estado se encarga de los ancianos. ¿Ese es el futuro que queremos? O sea, les pregunto a ustedes, y sobre todo a los que, porque yo sé que dentro de la derecha hay mucha gente que defiende el estado de bienestar y todas estas cosas. ¿Ese es el futuro que usted quiere? Anciano con el Estado, que el Estado ¿qué es? El Estado son unos políticos. Cuando uno dice es que el Estado tal cosa, es una frase que se inventaron para no culpar directamente de las cosas a los políticos. El Estado no pasa por ahí caminando, el Estado no es nada, el Estado son los políticos. Que los políticos se encarguen de usted cuando usted esté viejo, es lo que quiere, terminar en un país avanzado donde haya buenos lugares de retiro, supuestamente, y entonces sus hijos digan, no, pues a mí me sacaron y me sacan un montón de dinero para los ancianos, entre ellos mis papás, pues que ese dinero se utilice ahí, porque esa es otra cosa importante, que la gente dice, bueno, me sacan la mitad de mi sueldo para este tipo de cosas, es bueno que mis hijos se eduquen en las guarderías del Estado, en las universidades del Estado y que mis papás se vayan a los centros donde el Estado cuida a los ancianos. Ese es el futuro que queremos, unos niños educados por el Estado, sin papás. El progreso es unos niños que no ven a su mamá nunca entre semana y que se encarga una guardería del Estado. El progreso es unos niños que no le deben nada a sus padres en la adolescencia y que todo se los da el Estado. Ese es el futuro que queremos, eso es lo que queremos. Unos ancianos solos, además, o sea, piensen esto en unos años, que esto ya está pasando, de nuevo, está pasando en los países supuestamente avanzados. Esta gente, estos jóvenes ahora, adultos de ahora que decidieron no tener hijos porque pues eso es perder el tiempo, ¿no? Vamos a disfrutar la vida. Y cuando viejo, pues ya veremos qué hacemos. El futuro, la gente sola. Acá en Estados Unidos tengo un amigo que es psicólogo y me decía,
Vanessa, acá hay mucha depresión por drogadicción, porque incluso acá a la gente le dan dependiendo del estado, le pueden dar incluso la droga, ¿no? Me decía, acá hay mucha depresión por drogadicción, pero también hay mucha depresión de mujer de 50, 60 años sola que no tiene familia y se deprime. Pues, pero claro, si a esa edad te sientes solo, no tienes nada y te pones a pensar, bueno, ¿qué fue lo que conseguí? Tal vez en los 20, en los 30, eh, era muy bonito andar de fiesta y el trabajo y no sé qué, pero luego cuando llegas a la vejez y te sientes solo, no solo sin hijos, porque hay gente que, pues, es decir, la vida simplemente no, no, no dio para eso y no todo el mundo, pero la familia, los papás, los amigos, los hermanos, los tíos, los primos, sin familia, gente sin familia. Ese es el futuro que queremos. Con todo, de todo se encarga el Estado, de la educación de nuestros hijos se encarga el Estado, de la salud se encarga el Estado. Bueno, como ya se me va acabando un poco el tiempo, yo voy a cerrar porque mucha gente dirá, la pregunta de mucha gente con todo esto, lo que me ha pasado es eh, que la gente me pregunta, ok, lo que dices, me han dicho, ok, lo que dices tiene sentido, nosotros no queremos que el Estado se encargue de esas cosas y de hecho pagamos para que el Estado no se encargue de eso. Todo el que tenga un poquito más de dinero se esfuerza por pagarle a su hijo un colegio privado para que el Estado no se encargue de la educación de su hijo. Se esfuerza por pagarle a su familia la salud privada porque no quiere la salud estatal porque es mala. Y si tiene un poco de corazón y si tiene el dinero, se va a esforzar por pagarle a alguien que cuide bien a sus papás y por estar el pendiente, ¿no? Y entonces la gente me dice, sí, bueno, claro, nosotros queremos escapar de eso del Estado, pero ¿qué hacen los pobres? Si la gente no tiene plata, estas cosas tienen que pasar, el estado de bienestar se tiene que encargar de ellos, ¿no? Y aquí ya viene la parte económica, además de la parte moral y de todo lo que hemos hablado, ¿no? Eh, lo que muestran los estudios es que el Estado te puede estar quitando entre el 30 y el 50% de tu sueldo. Entonces piensen ustedes, si a ustedes el Estado no les quitara ese dinero, todo ese dinero, eh, y ustedes no tuvieran que pagar una salud que no utilizan, una educación que no utilizan, un montón de cosas que no utilizan y con ese dinero pudieran pagar ustedes sus propios servicios y su propio colegio donde el niño va a estar bien, ¿no sería mucho mejor eso? Eh, y, y, y si las sociedades fueran prósperas porque dejaran que las empresas salieran adelante y hubiera trabajo en vez de estar condenando a la gente a subsidios, ¿no sería un mejor escenario? Es decir, no es un mejor escenario que la gente trabaje y salga adelante por sí misma, a que sean como perros a los que simplemente les tiran migajas y que lleguemos al punto avanzado supuestamente acá en Estados Unidos, donde yo, por ejemplo, veo estos barrios o edificios que construyen para darle a la gente que no tiene dinero y generación tras generación viven ahí y esos niños entonces van a esas escuelas malísimas del Estado y crecen en esos barrios de delincuentes que nunca trabajaron ni nada porque se mantienen del subsidio del Estado que además les da las drogas. ¿Ese es el progreso que queremos? O sea, quiero que entendamos que la mejor educación que uno le puede dar a sus hijos es uno estar pendiente de ellos, no regalárselos al Estado. Y eso seguramente ustedes lo entienden, pero entonces, ¿qué es lo que queremos para toda la sociedad? ¿Qué es lo que queremos para los niños pobres? Porque si lo que de verdad queremos es ayudarlos, la solución no es tirárselos al Estado, no es tirarlos a esos malos colegios y a esas malas universidades y que el Estado se encargue de ellos. Si de verdad queremos ayudar a los ancianos, la solución no es tirar a los ancianos a la pensión que les pueda dar el Estado. No, la solución es que cada uno pueda salir adelante y que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo y encargarse bien de su familia. Entonces, el estado de bienestar, ojo, el estado de bienestar no viene a llenar un vacío, porque esa fue la idea que nos vendieron, y ya cierro con esto, no viene a llenar un vacío, porque es que nos dicen, es que como no había salud, como no había educación, como había pobreza, entonces el estado de bienestar vino para dar subsidio a las madres solteras, educación, salud.
Eso no es cierto. El estado de bienestar vino para correr y suplantar una labor que antes hacía la familia. Cuando uno estaba enfermo, pues estoy hablando de la época de incluso de mis padres, pero sobre todo de mi abuela, de mis abuelos, cuando estaban enfermos, cuando necesitaban algo, cuando no tenían plata, cuando se quedaban sin empleo, ¿quién iba y acudía? Pues la familia. Y por eso tenían familias fuertes y por eso entendían que era bueno tener familias fuertes. Y ahora no, la familia no, la familia es incluso, lo que han dicho ahora, lo que dicen ahora es que la familia es incluso un estorbo, ¿no? Entonces, eh, esto involucra cuestiones morales, cuestiones éticas, porque por supuesto entendemos que la familia es fundamental para los valores, es en la familia donde los niños y los adolescentes refuerzan esos valores, primero se los inculcan, pero además los refuerzan, y también en la parte económica es fundamental. Si usted llena de subsidios a la gente para siempre, como esas propuestas de renta básica para siempre, si usted llena de subsidios a la gente para siempre, la gente no va a tener incentivos para salir adelante. Pues, me quedo en mi casa y que me paguen un poquito, de aquí vivo y ya. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, simplemente que analicemos lo que pasa en esos lugares donde el estado de bienestar es tan amplio y ayuda tanto a la gente, y cómo en esos lugares los parques de niños están vacíos y se van a convertir en museos de los niños porque nadie tiene niños, porque no hay incentivos para crear familia, todo lo contrario, hay incentivos para no crear familia. Bueno, yo creo que cierro acá, que ya está el tiempo.